¿A dónde dijiste que íbamos? Tú solo espera y verás. Ya llegamos. Espera, ¿por qué suena esa música? Te van a meter copyright, bro. Bien, está claro que el modo de crianza es un elemento importante que determina hasta cierto punto la manera de ser de una persona. Por ejemplo, un niño que crece con valores y el amor de una cálida familia, por lo general, termina como una persona fiel a sus ideales sin perder su humanidad. Por otro lado, si un niño vive entre negligencia y abuso, se espera que termine siendo un reflejo de esta violencia. Pero Dabi, del manga y anime My Hero Academia, es un tema complicado. Es un villano con opiniones divididas, para unos un villano trágico, para otros un resentido con la sociedad sin sentido alguno. Que en mi opinión, ambas partes tienen un punto. Dabi desquitó su ira con todo lo que tuviera al alcance, sin distinguir entre inocentes y culpables. Sin embargo, no se puede negar que su forma de ser está fuertemente relacionada con su familia. Mas en esta ocasión solo quiero centrarme en su historia de origen, la cual relata cientos de historias más vividas en la actualidad, en la que las víctimas se ahogan en lágrimas, y como protagonista siempre está la negligencia. La historia de Dabi, y de la familia Todoroki en general, comienza desde antes de su nacimiento. Enji inició un matrimonio forzado con Rei únicamente para tener hijos fuertes capaces de superar al entonces héroe número 1, All Might. Él esperaba exactamente una descendencia mitad fuego, mitad hielo. Dabi, o mejor dicho Touya Todoroki fue el primer intento. Él únicamente poseía el poder de fuego, pero Enji decidió entrenarlo debido a que sus llamas eran incluso más poderosas que las del héroe de fuego. Pese a ese mínimo detalle, el plan iba conforme lo planeado. El pequeño Touya quería ser un héroe, y su padre felizmente lo entrenaba, o así fue hasta que el cuerpo de Touya demostró soportar el frío en lugar del calor. Enji decidió dejar de entrenarlo por su bien, mas por el lado de Touya, dejarlo de entrenar hizo que se desmoronara su frágil mundo interno. Desde antes que naciera ya cargaba desde sus hombros altas expectativas, ser lo suficientemente fuerte para ser el héroe número 1, fue criado por su padre para que tal sueño también fuera suyo, y cuando le quitaron el apoyo para hacerlo, lo único que entendió fue que era un fracaso. El distanciamiento por parte de su padre, planeado para que desistiera de ser un héroe, solo fue combustible para las llamas de su ira. Cualquier explicación solo llevaba a Touya a quemarse más. No solo por necio, sino porque comprendió el propósito que se le fue impuesto a una edad muy temprana, por lo que al quitarle el único sueño que se le fue permitido tener, su inocentemente lo interpretó como si su padre lo hubiese dejado de querer, pero esto solo sería el inicio de su odio acumulado. Así como en este caso, en nuestra realidad hay niños cuyos sueños son elegidos por sus padres y no por ellos mismos, pues es normal en esta etapa que uno quiera complacer a sus padres o a una figura de autoridad que sea admirada, pero cuando esta atención parece condicional, es normal sentir que a uno como infante realmente no lo quieren por como es, y eso, como en el caso de Dabi, solo va escalando si este problema no es resuelto adecuadamente. El nacimiento del tercer hijo, Natsuo, confirmó al pequeño Touya lo que empezaba a creer de su familia. Su padre no los veía más que como herramientas para conseguir su sueño, por consiguiente, él no iba a perder el tiempo con herramientas defectuosas, y Touya fue el primer producto defectuoso en ser desechado, mas se negaba a aceptarlo. Como Natsuo heredó el don de su madre, Enji ni siquiera se molestó en formar parte de su crianza, al igual que decidió tener otro hijo. El cuarto y último intento, Shoto, fue la herramienta perfecta, mitad fuego y mitad hielo. La familia Todoroki celebraba el nacimiento del nuevo integrante, menos Touya, quien seguía entrenando a escondidas y era sermoneado cada que sus quemaduras, resultado de los entrenamientos, eran descubiertas.
El nacimiento del hijo menor impuso una nueva realidad en su mente, su padre obtuvo la herramienta que necesitaba, no había forma de hacerlo cambiar de opinión con entrenamientos agotadores o con nuevas quemaduras, todo su esfuerzo por ser visto, desperdiciado, solo porque el hijo deseado finalmente nació. En un intento desesperado, trató de matar a su propio hermanito, sin embargo, eso solo dividió esa rota familia aún más. Pues bien, en nuestro contexto es completamente normal que a la llegada de un nuevo hermano, el hijo mayor se sienta reemplazado, no obstante, eso deja de ser normal cuando no se trata del miedo de un niño, sino de una realidad. Situaciones como esta no son exclusivos de una familia disfuncional, sino, por ejemplo, de situaciones académicas o laborales, donde la relación entre docente-alumno o jefe-empleado debe permanecer estrictamente como eso, por ende en situaciones como que el docente llegue a tener un nuevo alumno favorito, que por más que lo nieguen siempre hay uno al que le tienen más preferencia, el alumno favorito anterior se siente reemplazado porque realmente lo fue. Además, no es lo mismo que esto le suceda a un adulto a que le suceda a un niño, pues un adulto se supone que ya es lo suficientemente maduro para comprender mejor la situación, a diferencia de un niño, que todavía no es lo suficientemente maduro como para entender que no se le va a acabar el mundo si esta figura de autoridad no le da atención ni aprobación. Hasta este momento, no había profundizado tanto en la forma en que también terminaron influyendo los demás miembros de la familia Todoroki además de Enji, alias Endeavor, respecto a su origen como Dabi, pues este es el momento de hablar de ellos. Su madre, Rei, trató de convencer a su primogénito de elegir un camino que no fuera ser un héroe, mas sus palabras eran desestimadas. Con Fuyumi no era distinto, ella no quería que su hermano mayor se lastimara, pero él únicamente se molestaba y le decía que no lo entendía por ser niña. Con Natsuo tuvo una mejor relación, mas este eventualmente se cansaba de escuchar a su hermano quejarse de su familia, del padre que les tocó tener, del sistema que ignoraba la otra cara que podían tener los héroes como Endeavor. Mientras que Shoto, él fue aislado de sus hermanos desde el incidente anteriormente mencionado con Touya, por lo que no tuvieron oportunidad de crear un vínculo en su infancia, no obstante, es fácil suponer que de todas formas Touya se habría mantenido alejado de su hermano, el hijo perfecto, de no haber sido ese el caso. En las relaciones de Touya con su familia, exceptuando a Shoto, hay algo clave que se repite. Ellos se preocupaban por él, hasta su padre lo hacía, pero nada de lo que le decían tocaba su corazón más que su deseo de ser visto por su padre una vez más, a pesar del odio y rencor hacia él que se hacía cada vez más fuerte. En cierto momento de su vida, Touya fingió algo de normalidad, sin embargo, sus salidas a entrenar no pasaban desapercibidas de los ojos de su madre, quien intentó razonar con él una última vez, mas sus palabras instantáneamente fueron usadas en su contra por un Touya enfadado de oír unos sermones que no tenían impacto en él. Desde aquel día, no recibió más sermones de su madre, afectada por lo que fue capaz de decirle su propio hijo. No obstante, eso solo resultó como un grano de arena para lo que le esperaba. Por un lado, su figura paterna lo ignoraba y su figura materna le empezó a temer. Por el otro, sus hermanos, quienes no eran lo suficientemente maduros por la etapa en la que se encontraban, eran incapaces de ver o comprender realmente cómo se sentía su hermano, a pesar de vivir bajo el mismo techo y con la misma familia. Y eventualmente, dejaron de insistir, no porque no les importara, sino porque no sabían qué más hacer, y Enji fue un cobarde al limitarse en ignorar el problema de raíz y repetir el mismo sermón con distintas palabras. El silencio de una familia que, a su perspectiva, le daba la espalda, con el tiempo se volvió cada vez más y más agobiante, hasta que simplemente explotó, mejor dicho, se quemó a sí mismo y el pico se cortó como consecuencia directa de sus emociones, fuertemente relacionadas con la intensidad de sus llamas. Esto es algo más complejo de explicar, pero a la vez la parte con la que es más fácil identificarse, ya que todos en algún momento de nuestras vidas hemos sentido que personas cercanas a nosotros nos dan la espalda, cuando posiblemente solo no sabían cómo tratar con nosotros. Claro, en el caso de Dabi sus padres tenían más opciones además de repetirle que no podía ser un héroe porque se lastimaría a sí mismo, como llevarlo con un psicólogo, por ejemplo.
Sin embargo, eso únicamente hace que su situación se sienta más humana a pesar de no haber recibido lo peor de su padre como le tocó a Shoto. Pues bien, allá afuera hay mucha gente a la que le vendría de maravilla recibir ayuda psicológica, pero no llegan a recibirla por cualquier motivo, y al no haber recibido ayuda de nadie no es de extrañar que lleguen a su límite. Por eso es que se siente natural la supuesta muerte de Touya tras haber sido ignorado por su padre otra vez. No fueron maltratos físicos los que lo llevaron al colapso, sino el desgaste psicológico y emocional producidos por la negligencia de gente que no tenía idea de cómo ayudar. Tres años después de su supuesta muerte, Touya despertó de un largo coma en un hospital/orfanato que no conocía. El entonces joven de 16 años estaba confundido y desorientado, hasta él era consciente que debería estar muerto. Todo sobre él se sentía diferente, su altura, su voz, prácticamente todo lo que cambia durante la adolescencia. Sin embargo, no se había dado cuenta del tiempo que había permanecido en coma, cuando eventualmente un hombre detrás de una computadora, All for One, se lo explicó, había sido rescatado y tratado de sus quemaduras durante los años que se encontraba inconsciente, mas ciertos daños fueron permanentes. Su cuerpo tenía cicatrices por el incendio, había perdido sus reflejos y su sentido del dolor quedó entumecido. En esa condición no era posible que se convirtiera en un héroe, a pesar de haber sobrevivido a la muerte misma seguía siendo un fracaso. All for One trató de manipularlo para volverlo una marioneta más, pero la voluntad de Touya era más fuerte, pues a pesar de todo todavía le importaba su familia, tenía esperanza de que al volver todo sería diferente, que no sería ignorado. Además, él también quería disculparse con ellos por su actitud, por haber desaparecido 3 años. Fue entonces que decidió escapar de ese lugar, quemarlo todo fue el costo. Sin embargo, al volver a casa, sus esperanzas fueron destrozadas. Shoto recibía un entrenamiento que parecía más una tortura, su madre no estaba en ninguna parte de la casa, Fuyumi y Natsuo seguramente estaban atendiendo sus propios asuntos, mientras que él, simplemente fue dado por muerto. Una muestra de su mandíbula fue suficiente para que se rindieran y siguieran con sus vidas, aunque realmente su dichosa muerte fue un detonante para que la familia Todoroki pasara por su peor momento. Él no vio aquella versión de los hechos. Él vio que su muerte realmente no cambió nada, Enji seguía siendo el mismo de siempre y los demás integrantes simplemente lo permitían. Sus deseos de ser un héroe finalmente cesaron para ser reemplazados por un deseo de venganza ardiente. En cierta forma fue como si volviera a nacer, no en un sentido de superación personal, todo lo contrario, decidió abrazar su propia decadencia, repleta de desilusión, ira y desesperación. Y el resto ya es historia. Así nació uno de los villanos más peligrosos en el universo de My Hero Academia, un villano que se habría evitado si tan solo las palabras correctas de la persona correcta hubieran llegado en el momento adecuado. Tal cual como este personaje, en la cotidianidad de nuestra rutina es común encontrarnos con gente amargada y consumida por su rencor. No hay duda que esta gente no nació así, sino que pasaron por distintas experiencias que llevaron a esas personas a decidir ser así. Algunas incluso terminan metidas en la criminalidad e ilegalidad, pues en estas pueden desahogar su odio por todo el mundo. A mi parecer, no hay duda que esta historia de origen, por más ficticia que sea, no está alejada de nuestra realidad. En síntesis, Dabi vivió la negligencia de su propio padre y descubrió la razón de esto desde una edad muy temprana. Eso lo llevó a creer que su valor únicamente dependía de la aprobación y atención que le diera su progenitor. Esto, sumado a la impotencia del resto de la familia al respecto, lo llevaron a perderse en su obsesión por ser visto cada vez más hasta que eventualmente colapsó. Posteriormente, tras su largo coma de 3 años, quiso volver a su hogar, solo para que su primera impresión fuera que no les costó nada superarlo. Ahora bien, lo más obvio es que las familias disfuncionales no son nada del otro mundo como sociedad humana, mucho menos si hablamos de países como son los latinoamericanos. Sin embargo, el dolor de Dabi no es algo exclusivo de las familias disfuncionales. Normalmente, solemos tener una figura guía o de autoridad que admiramos a lo largo de nuestro desarrollo, desde nuestros propios progenitores, uno que otro docente, una persona famosa o hasta un personaje ficticio. En estas etapas se suele mirar a estas figuras para tratar ser como ellos, y de ser posible, también de recibir su atención y aceptación. Es algo completamente normal.
Touya tenía a su padre como este ejemplo a seguir, mas cuando la ilusión se desmoronó frente a sus ojos, su identidad y su percepción de su entorno permanecían en crisis constante. En la realidad es lo mismo, niños y adolescentes que creen que para ser amados, deben de cumplir con ciertos requisitos, criminales y gente malhumorada que tomaron el camino de la ira y el desinterés porque pensaron que el mundo les dio la espalda. Yo, como una persona que pasó por momentos similares, no tardé en verme en aquel niño obsesionado por la atención de su padre. Cada que le imploraba a su padre por ser visto, yo recordaba una anterior etapa de mi vida en la que las personas no me veían capaz de hacerme valer por mis propios medios, de destacar en algo en especial, pues para esas personas yo nunca llegaba a sus estándares, cuando solo quería que esas personas me vieran por lo que soy, no únicamente por mis carencias, que me ayudaran a superarme, pero ni yo ni nadie a mi alrededor podíamos hacer un cambio significativo al respecto, igual a como los intentos de los familiares de Touya no servían para hacerlo desistir de su sueño, ningún consuelo ni solución calmaban mis sentimientos. En aquella etapa me sentía cada vez más inútil, a causa de escuchar a aquellas personas quejarse de cualquier defecto que según ellos yo tenía, pero también sentía ira hacia esas personas, hacia el sistema, hacia todos por permitir que algo como eso ocurriera, y eventualmente, me encontré en lo que considero el peor momento de mi vida. No obstante, no pude caer más bajo porque obtuve un lugar seguro con personas que tampoco la estaban pasando bonito, entonces empecé a levantarme. A diferencia de Babi, yo sí obtuve ayuda en mi peor momento, fui capaz de decidir no sumergirme en aquel agujero de rencor y melancolía, y cuando observo al villano, comprendo que es el ejemplo que no debo seguir. Tengo claro que como yo también hay gente allá afuera sufriendo emocionalmente por una lenta tortura psicológica en la que todas sus figuras de autoridad y personas cercanas les dicen que no pueden, pero convertirse en alguien como Davi sería darles la razón. Así que si este personaje me enseñó en lo que me pude haber convertido, también se convierte en una enseñanza de vida que me señala cuáles caminos no tomar, pues es el personaje y su historia los que me recuerdan mi pasado y el futuro por el que lucho en mi vida.